Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 8:01 aquí por Centroamérica, Guatemala. Es 29 de diciembre, horas antes de cerrar este año 2023. Hacemos este contenido para leer, para reflexionar junto al investigador, al profesor de la Universidad de San Carlos y otras, Mario Sosa, desde Guatemala. Los sucesos más importantes que nos ocurrió en Guatemala en el 2023. El planeta, la madre Tierra, giró sobre su eje, ¿sí? Y alrededor del Sol, pues el ciclo que le correspondía según el calendario gregoriano, y por lo tanto cerramos el año en cuestión de horas, y por eso queremos reflexionar para poder mirar nuestra historia con esperanza, pero sobre todo para aprender de lo que nos pasó, para que en el 2024 ojalá podamos hacer acciones diferentes para que los resultados sean también distintos. 2023 a nivel mundial no va a pasar sin referir a Palestina, genocidio en Palestina, genocidio Israel-norteamericano, norteamericano-israelí, no va a pasar 2023 a nivel mundial sin referir a Ucrania, esa confrontación violenta, innecesaria, empujada por la OTAN, no va a pasar en el continente 2023 sin referirnos a Milei. Pero eso es a nivel mundial. A nivel Guatemala, los datos son otros y de eso vamos a hablar con Mario Sosa. Por favor, Mario, saluda a la audiencia mientras yo activo la grabación del video. Adelante, por favor, Mario. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias nuevamente, Juvenal, por invitarme a este espacio con la mayor disposición, por supuesto, de aportar algunos elementos que contribuyan, obviamente, al análisis que debemos hacer de cara a las luchas que habremos de emprender en el próximo año. Mario, de entrada, una noticia que dio la vuelta al mundo tomando de los últimos días es esa caravana humana que está subiendo desde el norte de México hacia los Estados Unidos. Dicen unos 10.000, otros 15.000. Y según datos extraoficiales, sostenemos, estoy aquí en la frontera con Estados Unidos, con México, en Huehuetenango, dicen que pasan por toda esta frontera amplia alrededor de 1.000 guatemaltecos y guatemaltecas saliendo de sus territorios. Según datos del control migratorio de la frontera de los Estados Unidos, indicaron que en los últimos años, según los registros de ellos, han capturado alrededor de 700.000 personas en esos 3 años, y por lo tanto, más o menos los datos estarían calzando allí, aunque no detienen a todos, porque hay mucha gente que pasa. Y también hay otro dato que nos acude, es que a octubre, si mal no recuerdo, de este año, en comparación al 2022, en 20% se incrementó el retorno forzado que Estados Unidos hace a través de sus aviones militares para depositar, lamentable es el término que utilizan ellos, para dejar a los migrantes guatemaltecos en Guatemala. Es decir, son 52.000 personas que han sido recibidas, digamos así, por migraciones de manos de la Fuerza Aérea Norteamericana. ¿Qué lectura te genera esto, estimado Mario? Bueno, nos habla de un drama humano verdaderamente que estamos experimentando en esta región del mundo. De hecho, como se experimenta en otras regiones, pensemos en las migraciones africanas hacia Europa, ¿verdad? Que también generan flujos importantes de migrantes en búsqueda de opciones laborales, pero que pasan por terribles penurias, ¿verdad? En ese contexto, inclusive muertos producto del, del deterioro y de las afectaciones que el mar produce en las barcas generalmente inadecuadas para viajar largas distancias. Pero volviendo a nuestra región, es evidente que este drama corresponde a modelos de acumulación de capital, a modelos económicos o modelos de desarrollo, como se le llama, que lo que generan es expulsión de miles y miles de compatriotas en el caso de Guatemala y de hermanos latinoamericanos en general, ¿verdad? Adicionando, por supuesto, a los de otras nacionalidades que hacen parte precisamente de estos flujos migratorios, en este caso de de esta marcha de migrantes que se encamina hacia Estados Unidos. Y digo, su origen lo ubico fundamentalmente en estos modelos de acumulación de capital, porque finalmente son modelos de acumulación de capital que no generan
el suficiente empleo con la calidad necesaria para evitar que principalmente nuestros jóvenes, pero como vemos ahora, ¿no? Familias enteras, ancianos, mujeres, niños que están migrando, no encuentran opciones de vida, no encuentran opciones laborales en nuestros países y se ven orillados a migrar en esas condiciones y migrar a esas condiciones en las cuales se emplean y viven en contextos como Estados Unidos. Adicionalmente a eso, un drama humano que también responde a los regímenes políticos, a los gobiernos, en buena medida son incapaces de gestar políticas adecuadas, no solo para generar empleo, sino además para garantizar una serie de opciones de subsistencia, de sobrevivencia, de vida digna en nuestros países. Aquí habría que adicionar, por supuesto, la política imperialista de Estados Unidos, que más allá de estas retenciones de los flujos migrantes o los retornos forzados que produce, sus políticas en nuestra región son parte también de las causas estructurales que generan esos flujos migratorios. Aquí podríamos hablar de manera diferenciada en países como Cuba y Venezuela, en donde los bloqueos históricos, ya en el caso cubano, ¿verdad? Y más reciente en el caso venezolano, han generado condiciones para que desde los estados, desde estos dos estados, se avancen y generen políticas que eviten esos flujos migratorios. Y en casos como el nuestro, gobiernos, sucesivos gobiernos, que simplemente ven en el flujo de remesas una posibilidad no solo de oxigenar estas economías, sino al mismo tiempo una posibilidad para generarse contenciones a la protesta social que habría de no existir esta especie de desahogo económico y social que se encuentra con la migración, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias por esa reflexión, por ese análisis, adentrando también en las causas y en las consecuencias. Por supuesto que sí coincidimos contigo y lo hemos denunciado, y a raíz de eso es que también desde las comunidades en resistencia se plantean un nuevo enfoque del tema migratorio digamos, encriptado en lo que es la categoría de la ciudadanía global, ciudadanía regional, desligada de la nacionalidad. Y claro, porque los países expulsores, tanto los países también receptores, en este caso como estados, se benefician de esta penuria humana. Los que reciben porque los explotan sin ningún derecho para que subvencionen, entre comillas, para que hagan la tarea que sus poblaciones y el propio Estado no quiere hacer, las tareas de servicios, por ejemplo, de cuidado. Y en el caso de los países expulsores, pues para beneficiarse de la renta migratoria, es decir, de las remesas. Sí, eso es lo que 20% de las remesas de Guatemala, digo, del PBI guatemalteco representa, o esta es migración, es remesa, y las agroindustrias, escuche bien esto, no aportan ni siquiera el 10%. Escúchelo bien eso, sí. Pero las cañeras, las palmeras, las aceiteras son las que han expulsado también a los migrantes. Mario, voy contigo cuando son 8 y 9 minutos con el siguiente tema. Otro tema que nos inquieta en Guatemala y seguramente también a ti, lo hemos hablado en algún momento, es el tema de las elecciones generales 2023. Tan tortuosas, tan sinuosas, y no vamos a decir únicamente por los que torpedearon o intentaron torpedear desde fuera de las instituciones llamadas a organizar y realizar este proceso electoral, sino también por lo mismo magistrado del Tribunal Supremo Electoral. No vamos a olvidar nunca 2023, la manera mañosa de cómo han aniquilado, anulado, digamos, la posibilidad de la participación de los pueblos en el proceso electoral a través del MLP, etcétera. Y luego, pues vino todo lo que se vino. Prácticamente hasta se está llegando al 14 de enero con un Jesús en la boca porque no se sabía si iba o no iba a asumir el presidente electo Arévalo. ¿Qué lectura te genera este suceso? Bueno, pues veníamos de 2015 o antes de 2015 para acá, ¿verdad? En un proceso de regresión política en donde se estaban o se están
todavía, ¿no? Agudizando una tendencia hacia un régimen cada vez más dictatorial, cada vez más corrupto, cada vez más entregado al capital local y transnacional. Y me refiero aquí, por supuesto, a garantizarles los negocios, los niveles o los porcentajes de acumulación de capital que tanto empresas locales como transnacionales pretenden. Un proceso en el cual observamos cómo este llamado pacto de corruptos, que habría que entenderlo como una alianza de políticos rentistas, de grupos corporativos de propiedad principalmente oligárquica, ¿verdad? De militares en retiro y en activo que están ligados a negocios ilícitos como el narcotráfico y redes de narcotráfico en específico que se fueron articulando, gestando política y haciendo alianzas de tal manera que pasaron a controlar la institucionalidad estratégica y fundamental del Estado. Llegamos a estas elecciones entonces en un momento en el cual se suponía que una de las opciones de estas fuerzas políticas iba a ser la ganadora del proceso electoral, ¿verdad? Y para ello fueron trabajando precisamente en gestar un golpe, perdón, un fraude electoral que implicó, entre otras cosas, la imposibilidad para que Telma Cabrera y el MLP pudieran participar con su binomio. No es sino hasta la sorpresa que dio la inserción del Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo a segunda vuelta que las condiciones políticas, la correlación de fuerza cambia, ¿verdad? A ese pacto de corruptos no le sale el plan tal y como venían pretendiendo gestar el proceso electoral y frente a las dos candidaturas, como sabemos, pues la población cansada de la corrupción, cansada de estos gobiernos que se enriquecen a costa de los recursos públicos y que indudablemente no responden a la búsqueda de soluciones a la problemática de las grandes mayorías, pues gana las elecciones frente a Sandra Torres y el partido UNE, que es parte, que sigue siendo parte de esta alianza corrupta. En ese momento, obviamente, se abre la posibilidad de un gobierno alternativo en términos de que es un partido semilla y un candidato, Bernardo Arévalo, ahora presidente electo, que no hacía parte de esa alianza de corruptos, que venía posicionándose en oposición a ese pacto de corruptos, que gana finalmente las elecciones y que, como hemos visto, ese pacto de corruptos trató de implementar una estrategia para impedir, no solo para validar legalmente las elecciones, sino para impedir al final de cuentas también la transición y el ascenso de Bernardo Arévalo a la presidencia de la República, entre otros elementos, por supuesto, que están implicados en este proceso. Llegamos a un punto, a esta fecha, en el cual pensaríamos que ya está asegurada esa transición gubernamental. Pero es indudable que el próximo año, o a partir de ese hecho político, vamos a encontrarnos ante una coyuntura de un gobierno que, si bien efectivamente no hace parte de estos intereses y de esta alianza corrupta, va a encontrarse con un aparato de Estado en general que va a seguir siendo controlado por ese pacto de corruptos y que va a seguir intentando, obviamente, no solo condicionarlo, limitarlo, sino eventualmente también sacarlo de la presidencia, ¿verdad? Yo creo que eso va a estar dado en los siguientes años del próximo gobierno. Un gobierno que, como sabemos, va a implementar algunas políticas que tendencialmente se orientarían al beneficio social, aumentos al presupuesto de salud, de educación, cuando esto sea posible, por supuesto, porque ya sabemos que el presupuesto para el siguiente año quedó amarrado, condicionado por el actual Congreso. Pero finalmente no es un gobierno que vaya a implementar políticas verdaderamente alternativas que, como veíamos en el tema anterior, por ejemplo, se orienten a gestar transformaciones en el modelo económico que, entre otras cosas, no solo tienda a disminuir
estructuralmente las condiciones de pobreza, de exclusión, etcétera, sino al mismo tiempo que sea un factor importante para evitar esta expulsión de miles de guatemaltecos que salen año con año o mes con mes hacia los Estados Unidos. De tal manera entonces que los movimientos sociales en general, las organizaciones populares en general, vamos a seguir seguramente siendo requeridas en dirección no solo a avanzar en nuestros esfuerzos de articulación, sino al mismo tiempo plantearnos objetivos que presionen hacia no solo a ir erradicando del Estado ese pacto corrupto, sino hacer que el gobierno entrante se comprometa con políticas verdaderamente transformadoras y comprometidas con los sujetos y con los sectores mayoritarios de la población guatemalteca. Por supuesto que sí, Mario, que se comprometa y que en lo posible se hagan los cambios. Como muy bien dices, no solo es el asunto del presupuesto el que está enganchado, digamos, a ciertos intereses, sino es que Estados Unidos no le va a permitir hacer cambios, ni un ápice, ¿no? Más allá de lo que pueda afectar a sus intereses geopolíticos por un lado y por otro lado también, digamos, intereses de lo que llaman ellos, ¿no? Ese triángulo de la muerte, como es parte de Guatemala. Y claro, es que el partido Semilla surgió en las entrañas, digamos así, ideológicas, pero también políticas de los Estados Unidos. Eh, Se sienten, digamos, en buena medida acuerpados por ellos. Ojalá que esta vez Estados Unidos, no tanto en aras al pueblo, sino en aras a una organización política como es Semilla, se reivindique lo que hizo en el 54 con la propuesta que impulsó el padre de Arévalo. Sí. Ojalá. Vamos a ver hasta dónde acompaña a Estados Unidos este proceso, entre comillas, de lo que llamamos la democracia formal patronal. Y aunque sabemos cómo actúa Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver cómo termina Zelensky, digo, sí, el presidente de Ucrania, etcétera, en estos momentos cada vez más solitario. Eh, la otra cuestión, Mario, que también nos dejó impactados, los que intentamos mirar al continente a nivel global, desde Guatemala, es noticia que dio la vuelta también al mundo desde a nivel continental. Em, 65% de la población menores de 5 años se encuentran en situación de desnutrición infantil, ¿sí? Esa es desnutrición crónica, mejor dicho, ¿sí? Menores de 5 años. Esto es peligrosísimo porque por más que la economía siga creciendo, porque sí, la economía oficial, digamos, empresarial, como el Producto Interno Bruto, crece a, sin contención, porque en este momento creo que están sobre los 85.000 millones de dólares según el Banco Mundial, muy por encima de Panamá, muy lejos de Costa Rica, pero esta situación de la anulación existencial, ¿no? En proceso de los futuros jóvenes, de los futuros, digámoslo así, ciudadanos que van a tomar decisiones, etcétera, en el país, contradice ese crecimiento. ¿Qué va a pasar con Guatemala, por más que tengan empresas, si la población digamos, en sus condiciones genéticas ya está afectado como con lo que sea, cómo afecta la desnutrición? ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Somos una potencia, no solamente en expulsar, digamos, trabajadores o músculos humanos hacia el norte, sino también somos una potencia lamentablemente en desnutrición. ¿Qué lectura le haces a esto? Bueno, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Requiriendo un análisis que trascienda esas perspectivas técnicas y en estricto sentido economicistas, diría yo. Para empezar, habría que decir que Guatemala viene creciendo en un orden del 3.5%, ¿verdad? En los últimos 15 años, ¿verdad? Es decir, no obstante ese crecimiento, esto no se ha traducido en disminuir las condiciones de pobreza, en ampliar la vigencia de derechos a la educación, a salud, etcétera, a la nutrición, efectivamente, ¿verdad? Sino todo lo contrario.
¿Eso a qué responde? En términos marxistas, recuperaríamos aquí la categoría de ejército industrial de reserva, que se refiere a, a ese gran contingente de población que el capitalismo, que los modelos de acumulación capitalista no logran incorporar al empleo, al salario, sino que se mantienen como reservas, ¿verdad? Para que sobrevivan según cómo les vaya, ¿verdad? Pero en donde la economía capitalista no los logra incorporar, reitero, ¿verdad? Y esa es la población que está migrando precisamente, que no encuentra empleo o empleo digno en este país por la vía, por ejemplo, del salario, la garantía de seguridad social, etcétera, ¿no? Y hay un segmento además importantísimo de la población guatemalteca que ni siquiera tiene los recursos y las posibilidades para plantearse migrar a Estados Unidos. Es esa población la que en general está registrando estos niveles de desnutrición crónica que como ya referías, abarca más del 50% de los niños menores de 5 años en el país. En ese sentido, entonces, estamos ante un modelo de acumulación capitalista que es el reproductor precisamente de estas condiciones de pobreza y de miseria. En ese marco habría que decir también que estamos ante un modelo económico eh, que, como ya decía, ¿verdad? No facilita las condiciones de empleo y garantía de acceso a los recursos, a los satisfactores necesarios para sobrevivir. Esto se traduce, por ejemplo, en el hecho de que siendo un país que tenemos potencial agrícola para garantizar el acceso a alimento a los 17 millones de habitantes que existimos en este territorio, el modelo económico no está orientado en esa dirección, está orientado a producir materias primas para la exportación, no está preocupado por producir el alimento suficiente en calidad para garantizar las condiciones de vida de la población guatemalteca. Eso es política, no solo de los que controlan oligopólicamente la economía, sino de, por supuesto, ¿verdad?, el Estado y los sucesivos gobiernos que no están interesados en cambiar ese modelo. De tal manera, entonces, que estamos experimentando lo que se denomina la inexistencia de soberanía alimentaria, o lo que en otros términos se denominará inseguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? La imposibilidad de acceder a alimentos en precio y en calidad necesarias para que todos los guatemaltecos podamos tener acceso a los suficientes elementos nutritivos que nos permitan resolver estos problemas tan dramáticos como el hecho de que más de la mitad de nuestros niños de menores de 5 años tenga o sufra precisamente de nutrición crónica en nuestro país. Eh, los que se benefician de este modelo económico, obviamente, de ciclo con ciclo, acumulan la mayor parte de la riqueza socialmente producida, ¿verdad? Generando, por supuesto, no solo de desigualdad, sino generando pues estas condiciones de miseria y estas expulsiones masivas de guatemaltecos y guatemaltecas, principalmente hacia Estados Unidos. Muchas gracias, Mario Sosa. Son 8:25. Estamos conversando, conversando sobre los sucesos más importantes que ocurrieron en 2023, antes que el calendario gregoriano cierre el ciclo del año 2023, con Mario Sosa, investigador, profesor de las universidades de Guatemala. Claro, sos profesor y te tiene que preocupar el tema de la educación, digo, el tema de la desnutrición, porque esos niños que están desnutridos cuando tengan edad universitaria te van a llegar como estudiantes a tu aula, y cuando le des clases se van a dormir, si acaso van a poder acceder. Obviamente hay mucha gente o la gran mayoría de los jóvenes, niños que llegan a ser jóvenes, en lugar de ir a la universidad se van hacia el norte. Esa es también otra realidad. Eh, Mario, quedándonos en este mismo punto, yo quería plantearte la otra cuestión. Antes de pasar, digamos, a las propuestas de cambio, porque también tenemos que hablar de esperanza, no nos vamos a solamente quedarnos con las desesperanzas. 2023 también nos deja un fenómeno bastante sui generis,
Digo sui generis porque no está del todo analizado. Muchos han hablado, se han adelantado y claro, han caído en el juego esto lingüístico de la Revolución Maya, de Octubre Maya, em, pero en este momento se está también este actor, digamos, social en frente al Ministerio Público ya 90 días o más de 90 días. Hay preguntas siempre hoy ante ahí que se hacen, ¿no? ¿Cómo un campesino puede estar 90 días fuera de la chacra o del huerto, ¿no? Porque la hierba te crece en 10 días y en 20 días desapareció tu cultivo de la que vives, ¿no? Pero bueno, eso es un fenómeno, aunque también sabemos también que son organizaciones, no lo digo yo, lo dicen las fuentes, digamos, oficiales de tanto de la embajada como de la USAID, ¿no? Que ejecutan proyectos de desarrollo con fondos de la USAID y en buena medida pues también hay modos de subsistencia por ese lado. Pero vayamos a esto. Surge un actor, ¿no? En las paraguas, digamos, coyunturales, ¿no? Construidas y sostenidas por el gobierno norteamericano a través de su embajada, a través de la USAID, a través de la OEA, porque como decía ayer a una colega, nunca había visto en los 10 años de mi existencia, de mi estadía en Guatemala, tantas visitas, ¿no? De diferentes actores del gobierno norteamericano y de la OEA, sí. Creo que por poco se quedan a vivir aquí, ¿no? Para garantizar que el 14 de enero ocurra, ¿no? Entonces, el principal actor y el principal interés en que el 14 de octubre y el proceso electoral formal ocurra es Estados Unidos, esfera mantenida, ¿no? Y co-creada social, como es esto de la resistencia de los pueblos. Es un eufemismo decir resistencia de los pueblos porque los pueblos nos resistimos ante el colonialismo, ante el saqueo, ante el imperialismo y obviamente para terminar, ¿no es cierto?, con los diferentes métodos de dominación. Pero este colectivo que serían, digamos, los pueblos en resistencia, ninguno de estos criterios lo cumple. Más al contrario, están con el actor opresor, ¿no? Que sería la embajada, los actores, digamos, del colonialismo externo, y están también con los actores, digamos, que en buena medida están queriendo que funcione ese sistema democrático que cada vez más engruesa el látigo para seguir castigando y es esta democracia el que impidió también que los pueblos fuesen ciudadanos plenos en el país y obviamente para fortalecer el Estado plurinacional. En esas propuestas, y digo, sí, para el Estado-nación, en esas demandas que están planteando no hay ninguna propuesta de autodeterminación de los pueblos, no hay ninguna demanda de la restitución de los territorios, mucho menos sí, la creación de un nuevo orden constitucional que reconozca o que posibilite la existencia de un Estado de todos, en este caso Estado plurinacional. Y en ese sentido no se puede denominar eso resistencia, pero se denomina resistencia, ¿no? Resistencia de los pueblos, parte, digamos, de la folclorización del término. ¿Cuál es tu lectura? Creo que te dicen demasiados elementos allí, pero ¿cuál es tu lectura de esta emergencia de este nuevo actor social en el país? Bueno, digamos que estamos ante un sujeto colectivo, un sujeto político como los pueblos indígenas eh, que no solo vienen existiendo, vienen resistiendo y vienen desarrollando una serie de alternativas de existencia y de subsistencia y de búsqueda de alternativas desde sus territorios. Y ello pasa precisamente por sus formas de organización, de participación, de representación política, por sus propias formas de gobierno, con todas sus posibilidades y limitaciones. Es evidente que este pacto de corruptos nos llevó a tal punto de estar hoy defendiendo el voto, defendiendo eso que se le denomina democracia, aun cuando cuestionemos o no creamos en esas elecciones, en ese voto y en esta llamada democracia, que ya sabemos que es un régimen orientado a reproducir estas condiciones de miseria, de opresión hacia los mismos pueblos, ¿verdad? Nos llevaron a tal punto que efectivamente estamos muchos no solo luchando contra ese pacto de corruptos, sino luchando también por esa transición gubernamental. No porque seamos de semilla, no porque seamos simpatizantes del próximo gobierno, sino porque no queremos que el país retroceda hacia condiciones más dictatoriales, hacia condiciones de mayor represión, etcétera, ¿verdad? Queremos, diríamos, contar con mínimo con un contexto que nos permita avanzar en nuestros procesos organizativos y de lucha. Más allá de esto, lo que quiero decir también es que me parece que estamos en una coyuntura complicada, es decir,
Si me preguntas si yo he estado en estas movilizaciones, he estado participando en estas movilizaciones, he estado. Y sé que en esta búsqueda, en esta búsqueda que yo en lo individual, digamos, plasmo en mi movilización, estoy coincidiendo también con los intereses del imperialismo en este momento, con los intereses de la embajada. Pero eso no me hace per se ser un actor, un peón de la embajada, porque mis objetivos, para empezar, tienen que ver con una búsqueda antiimperialista, de lucha antiimperialista y de avanzar en un proceso de transformación social de raíz, radical en el país. Pero esta coyuntura nos hace coincidir, lo cual no necesariamente nos hace actores o peones del imperialismo desde mi perspectiva. En ese sentido, los pueblos indígenas que están movilizados lo hacen, reitero, a partir de sus propias capacidades, de sus propios recursos también, y de sus propios entendimientos, como decía, de sus propias posibilidades y limitaciones. Emergieron en esta coyuntura como el actor más importante en defensa de estos intereses, diríamos, compartidos en este momento, ¿verdad? Que nos posibilitarían esa transición. Yo soy de la idea de que sin movilización social esa transición no ocurrirá, ¿verdad? O sin movilización social el nuevo gobierno no tendrá mucho sustento político, aun cuando sabemos que efectivamente Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos está empeñada en que este sea el gobierno que haga avanzar la agenda de interés de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí, como vos decías, habrá que esperar a que el nuevo gobierno en la práctica concreta nos informe si se está deslindando o no de los intereses de Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es uno de los factores fundamentales e históricos del atraso y de las condiciones en las cuales nos reproducimos como Estado, como sociedad guatemalteca, esas condiciones de las que hemos hablado en esta entrevista. De tal manera que yo diría que lo que correspondería es reconocer la lucha no solo de los pueblos indígenas, sino de múltiples sujetos que nos hemos estado movilizando con nuestras posibilidades y limitaciones también en esta coyuntura que nos exigió esa lucha, ¿verdad? Indudablemente, como vos decís, hay luchas que es necesario retomar. La lucha por el territorio, la lucha por la libre determinación, que es el derecho madre de los pueblos indígenas, que esperemos que esas formas de gobierno lo asuman y lo retomen, ¿verdad? Para emprender una nueva etapa de lucha de los pueblos indígenas por lograr finalmente construir, por ejemplo, un Estado y una sociedad en donde sean sujetos fundamentales, protagónicos, sin exclusión, sin racismo, sin opresión, en la búsqueda de una alternativa de desarrollo, una alternativa de buen vivir, una alternativa de sociedad, de economía, de régimen político, que es lo que estamos necesitando históricamente en Guatemala. Muchas gracias, Mario. Por supuesto que sí. 2023 nos deja ese suceso. Nunca vamos a olvidar la emergencia de ese sujeto social, colectivo, nucleado, como eso tal vez fue el término que no utilicé, nucleado en organizaciones de carácter originario, pero con la participación en diferentes constelaciones de diferentes pueblos y también urbanos, digamos, de clase media, profesionales, etcétera. Ha sido la única, y eso confieso, ha sido la única actividad en mi rol de periodismo que fui agredido por los detractores justamente de estas luchas, ¿no? Allá en Mazatenango ocurrió eso. A Telma Cabrera la golpearon también en la segunda semana de ese paro, ¿no? Etcétera, del paro que se realizó en octubre. Y nuestra esperanza para el 2023 es que este sujeto social, que en este momento no levanta, no enarbola la agenda, la lucha de los pueblos, en el transcurso, y ojalá bajo las paraguas, digamos, jurídico-políticos del gobierno de Arévalo, se constituya en un sujeto sociopolítico. Porque sabe usted, amiga y amigo, que me está escuchando del otro lado, más allá de las fronteras de Guatemala, de lo que se llama Guatemala,
en Abya Yala jamás va a ser posible emancipación de los pueblos si las y los originarios no nos constituimos, no transitamos del movimentismo hacia el movimiento sociopolítico, es decir, a crear nuestro propio instrumento político y disputar el poder para cambiar las estructuras institucionales y constitucionales de las repúblicas bicentenarias que en buena medida siguen siendo colonizadoras y coloniales para nosotros los pueblos y obviamente para las grandes mayorías. De eso se trata y eso es nuestra esperanza. Pero ojalá que este acto, otra vez creado en la atmósfera, digamos, de los intereses de los que dominan y saquean estos países y otros, no sea una suerte así del apropiamiento del discurso, apropiamiento del lenguaje, de los símbolos, etcétera, incluso también de la resistencia. Finalmente, Mario, para cerrar, esto el de propuesta hemos hablado contigo presencialmente, incluso en un evento, partíamos aquí antes de las elecciones, de esta de la plurinacionalidad, la propuesta de la Asamblea Constituyente, y vino el proceso electoral y anuló o intentó anular legalmente, digamos, ¿no?, a uno de los actores como fue MLP, que políticamente estaba enarbolando la propuesta de la Asamblea Constituyente, etcétera. Pero muy a pesar de eso, lejos de espantarse una vez que aniquilan legalmente por los poderes establecidos al MLP, los que pergeñaron esta propuesta se reúnen en asamblea inmediatamente y dicen, vamos a organizarnos políticamente y vamos a continuar. Al parecer que no se cumplió el objetivo, porque en el fondo el objetivo, al parecer, era anular por completo cualquier propuesta de plurinacionalidad que ponga en peligro o te dé condiciones de posibilidad de un bolivianazo o un caracazo en Guatemala. ¿Cuál es tu lectura en este contexto de los actores y de la propuesta de Asamblea Constituyente y plurinacionalidad en Guatemala? Bueno, yo creo que la búsqueda de una asamblea constituyente, por cierto, de poder originario, ¿verdad? Para reformar todo lo que el soberano, que es el pueblo, quiera reformar de la constitución política actual, es un objetivo que creo yo que quienes pretendemos transformaciones y cambios fundamentales en el país debemos plantearnos, ¿verdad? Pero es indudable que esto requiere un proyecto político, ¿verdad? Y ese proyecto político debe partir del reconocimiento de aquellas problemáticas o contradicciones fundamentales de la sociedad guatemalteca, esas contradicciones o problemáticas estructurales históricas. Y una de ellas tiene que ver efectivamente con la discriminación, el racismo y la opresión hacia los pueblos indígenas, que indudablemente requiere pensar el Estado, ¿verdad? Y es ahí donde yo le encuentro sentido a la propuesta, por ejemplo, del Estado plurinacional, del Estado popular y plurinacional. ¿Para qué? Para que los pueblos como sujetos colectivos sean protagónicos en la construcción, en el pensar, en el gestar y en el construir un Estado alternativo que tienda a resolver una de esas problemáticas fundamentales que tienen que ver, reitero, con la opresión y el racismo hacia los pueblos y poblaciones y las poblaciones indígenas. Pero hay otras dimensiones de la realidad, ¿verdad? Está efectivamente el imperialismo que nos impide ser un pueblo, un país soberano, independiente. Está el capitalismo como régimen económico, social y político que sigue reproduciendo este modelo de acumulación de capital del que hablaba, que está caracterizado también, por supuesto, por la explotación, el saqueo y la depredación de la naturaleza. Estamos en una sociedad en donde el patriarcado, el machismo también es parte de nuestra realidad histórica y estructural y eso debe ser también incorporado en cualquier proyecto político de transformación social. En ese sentido, me parece importante, eso sí, recuperar la perspectiva de proyecto político alternativo. Es evidente que el programa de gobierno, que la opción semilla del gobierno Arevalo, no son la alternativa en ese sentido, ¿verdad? Más allá de que estemos apoyando en estas movilizaciones para garantizar esa transición gubernamental. Debemos recuperar esa perspectiva entonces de ser sujetos, de pensar nuestro proyecto político compartido del conjunto de sujetos históricamente explotados, expoliados, despojados, discriminados, marginados,
de este país, ¿verdad? Y desde ahí tratar de ir gestando las necesarias alianzas, articulaciones, idealmente avanzar hacia un proceso unitario que nos permita lograr que eso que somos las grandes mayorías de este país, se traduzca efectivamente en un instrumento, en una estrategia política que tenga la capacidad de tomar el poder del Estado y transformar este país, ¿verdad? En ese sentido, esto es, por ahí situaría, yo diríamos, la perspectiva y la búsqueda estratégica que debiéramos mínimamente dialogar y discutir como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Y desde donde encuentren sentido entonces las propuestas que cada organización, que cada sujeto ha estado planteando desde sus propias interpretaciones y también desde las propias problemáticas a las cuales da respuesta, ¿verdad? Y ahí diría yo, estamos interpelados los pueblos indígenas, los movimientos, organizaciones campesinas, de mujeres, feministas, de juventud, estudiantiles, de comunidades o poblaciones urbano marginales, etcétera, ¿verdad? Como sujetos que estamos llamados a ser parte de esta búsqueda de cambio y transformación en el país. Muchas gracias, Mario. Son las 8:42. Estamos extendiendo más de lo que ya hemos hablado consensuado internamente. Y también te estoy planteándote preguntas que no te había sugerido previamente. Pero gracias por tu comprensión. Y finalmente, no quisiera cerrar esto sin escuchar tu análisis y también que la audiencia también lo pueda escuchar. Es 29 de diciembre, hace como 27 años, si acaso, había euforia, había entusiasmo en el país. Parque Central la Plaza de la Constitución, que se llama aquí en Guatemala, estaba repleta de personas que estaban diciendo: se acabó la violencia, viene la paz, viene el desarrollo. Y lo que vino fue neoliberalismo, lo que vino fue violencia. Ya no obviamente, digamos, declarados o, bueno, guerrillas y ejército, sino son las maras, ¿no? Eh, la desnutrición, todo esto. O sea, si uno revisa el porcentaje de la pobreza o empobrecimiento multidimensional antes del 90 y 96 y lo compara con la actualidad, creció inmensamente. Si uno revisa la acumulación de tierras de antes del 90 o 96 a la actualidad, creció de manera gigante. Es decir, ¿cuál es tu lectura de los acuerdos de paz? ¿Todavía son un horizonte, un marco teórico que tienen que seguir los sectores populares o excluidos que buscan cambios revolucionarios en Guatemala como su horizonte? ¿O tenemos que crear un nuevo horizonte que lleve a los cambios estructurales? Los acuerdos de paz, como resultado de una negociación, se constituyeron en una agenda política, pero nunca fueron y nunca debieron pensarse como proyecto político. Lo que sucedió después de 1996 es que se abandonó el proyecto político de transformación histórica que se venía planteando con anterioridad por la agenda de los acuerdos de paz. Pero lo que vimos más o menos unos 4 o 5 años posteriormente, ya después de haber avanzado en las investigaciones y en los análisis, fue que indudablemente estábamos ante un Estado y un gobierno, sucesivos gobiernos, contrarios al cumplimiento de estos acuerdos de paz. Y no fuimos lo suficientemente audaces para gestar en nuevas condiciones ese proyecto político alternativo que por la vía política se planteara transformaciones históricas en el país, de tal manera entonces que no fuimos capaces de exigir y luchar por el cumplimiento de esos acuerdos de paz por un lado, y por el otro lado no fuimos capaces también de enfrentar las políticas neoliberales que solo firmando la paz se agudizaron, se intensificaron, ¿verdad? Generando privatizaciones, generando negación de derechos, etcétera. Es indudable que los acuerdos de paz tienen búsquedas importantes, ¿verdad? Que por supuesto debieran ser retomadas, pero retomadas a partir de otros términos, de otros planteamientos, incluso en materia de política pública. Estamos a 27 años, las condiciones efectivamente estructurales e históricas no solo siguen existiendo, sino se han profundizado y se han complejizado de tal manera entonces que es en este momento histórico en el cual, reitero, debiéramos estar pensando entonces
en ese proyecto político de transformación social y ver qué nos aportan los acuerdos de paz. Indudablemente no se trata de echarlos simplemente a la basura, indudablemente que no, ¿verdad? Retomar aquello que sea coherente, retomar para este momento, para estas condiciones históricas, pero planteándonos un proyecto de cara a futuro, de cara a las transformaciones que requiere, que son transformaciones, reitero, estructurales e históricas, ¿verdad? Que se requieren en este momento y que entre otras cosas requieren el reconocimiento de los distintos sujetos colectivos como sujetos integrantes de un sujeto político mayor que impulse la transformación social de nuestro país. Que además esto trasciende a los partidos políticos. Yo soy de la idea de que los partidos políticos constituyen otra lógica institucional por la cual no pasa el reconocimiento de los sujetos colectivos y el proyecto político. Habrá que pensar y repensar esto que yo mismo estoy diciendo, ¿no? Muchas gracias, Mario Sosa, por compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento. Y a veces desactivo la cámara porque la señal está baja aquí y se me puede caer la señal. Muchas gracias por vuestra atención. Son 8:47. Este ha sido el contenido que generamos desde Radio Victoria, la Voz de los Pueblos. Hemos transmitido en las Rondas Campesinas del Perú. Hemos transmitido en Unidad Popular del Perú, Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.dg de Colombia. También transmitimos en canales de Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional y obviamente en los canales de Avia Yala Soberana. Gracias por vuestra atención. Volveremos nosotros antes que se cierre el ciclo del año 2023 con más contenidos para que usted siga teniendo información alterna. Y si le interesó este contenido, muévalo. Y si no, pues generemos más contenidos. Muchas gracias, Mario, por tu actitud. Y te deseamos, aunque nosotros somos andinos, digamos, y los originarios o en la zona sur, empezamos en otro momento del año nuevo, al igual que en los mundos de los pueblos originarios de lo que llaman Mesoamérica, pero te deseamos un cierre bonito del año 2023 y que el 2024 sigamos reflexionando, ojalá con voluntad de transformación, hacia cambios estructurales en Guatemala. Y a nombre de toda nuestra audiencia, Mario, tú nos has visitado o tú has aceptado varias veces nuestra invitación. Gracias por esa actitud de corazón y un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, amigos. Chao, chao.